Pero ¿algo? Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos. Son tantas las razones. Para entender nuestra historia. Apúntate a Reli. Para descubrir el valor de la vida. Apúntate a Reli. Para entender el arte. Apúntate a Reli. Apúntate a Reli, porque sí que sirve. Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón. COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. ¿Qué tal estás? Arrancamos ya este informativo con las noticias más destacadas de nuestra iglesia diocesana. Hoy te contaremos, entre otras noticias, la importancia de la convivencia y la fraternidad en el misterio sacerdotal. ¿Y están tus hijos de exámenes? Pues la iglesia de Segorbe Castellón se ha unido en oración por ellos. Y también la diócesis aumenta su compromiso con los matrimonios y la familia con la implantación de un nuevo servicio. Pues todo esto y mucho más te lo cuento ya mismo con Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia. En clave de comunión y fraternidad, una decena de sacerdotes jóvenes de la diócesis de Segorbe Castellón ha vivido una intensa peregrinación a la diócesis de Tarazona. 2 días de convivencia, oración y descubrimiento cultural que han servido para fortalecer los lazos del presbiterio y renovar el sentido de la misión compartida. Una decena de sacerdotes jóvenes ha participado en una peregrinación fraterna a la diócesis de Tarazona este lunes y martes pasado. La iniciativa estaba organizada por la Vicaría para el Clero y ha tenido como objetivo fortalecer la comunión sacerdotal, compartir experiencias y renovar la vocación a través de la oración y la convivencia. La peregrinación comenzó el lunes con la salida desde Castellón a primera hora y tras una breve parada en Daroca, el grupo visitó el impresionante monasterio de Piedra, un espacio que une historia, naturaleza y espiritualidad. A mediodía llegaron a Illueca, localidad natal del sacerdote don Samuel Torrijo, actual párroco del Salvador de Castellón, donde fueron acogidos cálidamente por sus padres y por miembros de la parroquia. Ya por la tarde visitaron el histórico Castillo del Papa Luna con una explicación detallada ofrecida por el propio don Samuel, y la jornada culminó con la celebración de la Eucaristía en la parroquia, presidida por el vicario para el clero don Marc Estela. En la homilía, don Samuel recordó que el ministerio sacerdotal debe estar cimentado en Cristo y guiado por el Espíritu Santo. Al anochecer se trasladaron a Tarazona, donde disfrutaron de una visita nocturna a la Catedral de Santa María de la Huerta, guiada por una experta en arte sacro. Tras la oración de completas, descansaron en el seminario de la ciudad. La jornada del martes comenzó con las laudes y la celebración de la misa en la catedral, y después recorrieron el casco histórico de Tarazona, con el barrio judío, las casas colgadas y el palacio episcopal, donde fueron recibidos por el obispo de la diócesis, don Vicente Rebollo. La peregrinación concluyó con una comida fraterna antes de regreso a Castellón. Los participantes coinciden en destacar la riqueza de esta experiencia que refuerza la fraternidad, renueva el espíritu y recuerda que en el camino del ministerio nunca se camina solo. En esta intensa semana de exámenes de la BAO, la Iglesia Diocesana se hace especialmente cercana a los jóvenes. A través de la Delegación de Pastoral Universitaria ha ofrecido un espacio de oración y acompañamiento con las Eucaristías matutinas en la Parroquia del Salvador de Castellón, recordando que la fe también puede iluminar los momentos clave del camino académico y vocacional. Bajo el lema Cristo en todo y en todos, el martes, miércoles y jueves de esta semana se han celebrado estas Eucaristías a primerísima hora de la mañana en la Parroquia del Salvador de Castellón. Han sido 3 días consecutivos coincidiendo con los exámenes, un gesto de cercanía y compromiso con los jóvenes por parte de la diócesis y organizado una vez más por la Delegación para la Pastoral Universitaria y con la colaboración de Casa de Misericordia. A través de esta iniciativa se ha ofrecido un espacio espiritual de paz
y confianza en medio de los nervios y el esfuerzo que implica en este momento clave en la vida académica de los jóvenes. Todo ello con el objetivo de ayudar a los estudiantes a afrontar este tiempo desde Dios, encontrando en él un punto de apoyo, un espacio de serenidad y de escucha que les acompañe no solo en los exámenes, sino también en el discernimiento de su vocación y futuro. La presencia de una reliquia de Santa Gema Galgani, patrona de los estudiantes, ha añadido un signo visible de esperanza y fortaleza para quienes encomiendan su esfuerzo y su estudio a Dios. La Iglesia, cercana a los jóvenes en su búsqueda, dudas y decisiones, recuerda así que su misión no se limita al acompañamiento espiritual, sino que también quiere estar presente allí donde los jóvenes se juegan su futuro. Con estas celebraciones, la diócesis reafirma su deseo de ser una iglesia en salida que camina al lado de las nuevas generaciones, acompañándolas en cada etapa, especialmente cuando más necesitan luz, orientación y consuelo, porque en este camino paz no están solos. La diócesis de Segorbe-Castellón refuerza su compromiso con las familias en la dificultad. Esta semana ha comenzado la implantación del SAMIC, un servicio especializado en acompañar y mediar en crisis matrimoniales desde una perspectiva integral y cristiana. El obispo recibió el miércoles a los responsables del servicio de acompañamiento y mediación canónica, entre ellos a Jorge García Montagud, director del proyecto en la Archidiócesis de Valencia. Con este encuentro se pone en marcha la implantación de este servicio diocesano en la Iglesia de Segorbe-Castellón, sumándose así a las diócesis españolas que ya cuentan con esta valiosa iniciativa. El SAMIC nació en Valencia como respuesta a una necesidad urgente: ofrecer un acompañamiento integral a matrimonios en grave crisis y a familias rotas. Se trata de un servicio de inspiración eclesial estructurado desde la diócesis y centrado en la atención espiritual, psicológica y jurídica a través de un equipo multidisciplinar de profesionales y agentes pastorales. Sus responsables subrayan que su misión no es solo resolver conflictos, sino también sanar heridas, restablecer vínculos y proteger especialmente a los hijos cuando la reconciliación no es posible. Uno de los pilares del SAMIC es la mediación familiar canónica, un proceso voluntario, confidencial e imparcial que promueve el diálogo entre las partes con el fin de llegar a acuerdos desde el respeto y la dignidad. La puesta en marcha de nuestra diócesis supone un paso importante en la pastoral familiar diocesana y se complementa con otros recursos como el COF, el Centro de Orientación Familiar Domus Familiae de Castellón. Nos unimos en oración por el alma del reverendo don Manuel Blasco Járrega, que falleció este jueves a los 84 años de edad en la residencia Hogar Virgen de Lidón de Castellón tras una vida entregada al servicio de Dios y de la Iglesia. Don Manuel era natural de Altura, donde también fue ordenado, y durante su ministerio desempeñó su labor en las parroquias de Nules, Mascarell, Sot de Ferrer, Azuévar y Santos Evangelistas de Vilarreal. Asimismo, ejerció su vocación en diversos ámbitos eclesiales, entre ellos capellán de la Escuela de Capacitación Agraria de la Fundación Flors de Vilarreal y como director de la Casa Sacerdotal de Castellón. Fue también capellán de la Comunidad de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad y de la Residencia de Ancianos Virgen de la Soledad de Nules. Además, desarrolló su vocación docente como profesor en Vilarreal y en Nules. La misa exequial presidida por el obispo se ha celebrado esta misma mañana en la parroquia de San Agustín de Mascarell. Que descanse en paz. Terminamos con un avance de la programación diocesana para este fin de semana, muy marcada por la solemnidad de Pentecostés. Así es, Paz, porque como cada año y coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, mañana la Concatedral de Santa María de Castellón acogerá la celebración del sacramento de la confirmación para adultos. Ya se celebró también en la Catedral de Segorbe y mañana 56 confirmandos recibirán de manos de nuestro obispo la unción del Santo Crisma, fortaleciendo así su bautismo y recibiendo el don del Espíritu Santo para profundizar en la fe y para vivir como hijos de Dios. Animamos a las comunidades parroquiales de la ciudad de Castellón y también a las de origen de los catecúmenos procedentes de Vilarreal, Onda, Nules, San Juan de Moró, La Alcora, Burriana, Almasora, Borriol y Almenara a que se sumen a la celebración que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Concatedral.
También la solemnidad de Pentecostés es el centro de la vigilia de jóvenes que se celebrará este domingo a las 9 de la noche en la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. Está organizada por la Delegación para la Infancia y la Juventud y será un momento para rezar, alabar y abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo en un ambiente profundamente juvenil y festivo. La animación musical correrá a cargo de jóvenes del Coro Emuná y de Casa de Misericordia. 2 celebraciones ineludibles en la agenda a la que no podemos fallar. Gracias por la información, Juan, y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Con motivo de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que celebraremos el próximo jueves, nuestro obispo nos invita a dar gracias por la vida y entrega de nuestros sacerdotes, especialmente de los más mayores, pero también a cuidarlos con afecto y cercanía. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, el jueves después de Pentecostés, este año, el día 12 de junio, la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que para cumplir la voluntad del Padre se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz de una vez para siempre como víctima de salvación en favor de todo el mundo. Al instituir el sacrificio de la eterna alianza, Cristo elige con amor de hermanos a hombres para que, al repetirlo constantemente en la Iglesia, se renueve la abundancia de la gracia divina. Esta fiesta es un día para dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes y para recordarlos en la oración y con gestos concretos. En nuestra diócesis, desde hace unos años, celebramos un encuentro este día con los sacerdotes mayores de 75 años en la Casa Sacerdotal de Castellón. El Papa Francisco nos decía con frecuencia que una sociedad está enferma si no cuida la vida desde su concepción hasta su final natural y si no cuida el final de la vida de nuestros mayores. En uno de los encuentros con los obispos de España nos recordó la necesidad de cuidar también a los sacerdotes mayores, no aparcándolos, sino ofreciéndoles seguir colaborando con su ministerio sacerdotal mientras puedan hacerlo. Su merecido descanso no significa, como tantas veces hace la sociedad con los mayores, que ya no cuenten para nada y peor aún que caigan en el olvido. Nos pidió que no olvidemos a nuestros sacerdotes jubilados que han dado lo mejor de sus vidas al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Nuestros mayores son lo mejorcito de la humanidad. Es justo y necesario no solo ser agradecidos con ellos, sino también contar con ellos. Su experiencia de vida y su sabiduría nos enriquecen. ¿Cuántos sacerdotes mayores jubilados siguen siendo referencia por toda una vida entregada, gastada y desgastada en el ministerio, a veces en momentos históricos difíciles y complicados? Me consta la generosidad y la entrega de tantos sacerdotes mayores que siguen ofreciendo lo que son y lo que tienen al servicio de la Iglesia. Su amor a Cristo y a su Iglesia no se ha enfriado, no se enfría jamás. Entre todos hemos de cuidar a los sacerdotes mayores de nuestra casa sacerdotal en Castellón o a los que están en sus casas o en residencias. Este cuidado corresponde en primer lugar a los sacerdotes. Son nuestros hermanos de presbiterio y compañeros de fatigas. Pero también corresponde a sus antiguos feligreses, conocidos y familiares. Siempre agradecerán una llamada, una visita, echarles una mano o acompañarles a dar un paseo. Seamos agradecidos y generosos con nuestros hermanos sacerdotes mayores en la etapa final de su vida. Preocupémonos para que no les falten las atenciones necesarias. En este sentido, el personal de la Casa Sacerdotal hace una labor encomiable. Lo mismo ocurre con personas vecinas, conocidas o sus familiares cuando están en sus casas o en residencias. A los sacerdotes que no tienen medios personales para sufragar los gastos extraordinarios por enfermedad u otra causa, hemos de ayudarles. El Fondo para la Sustentación del Clero prevé cubrir estos gastos, pero es necesario incrementar este fondo para estos casos. Por ello, os invito a hacer donaciones al fondo o donativas en la cuenta destinada a este fin. Gracias por vuestra generosidad. Todos nuestros mayores merecen nuestro afecto, ternura y cercanía. No nos pueden ser indiferentes. El Papa Francisco nos decía que cuidásemos mucho a nuestros sacerdotes mayores para que sigan sintiéndose sacerdotes hasta el final y experimenten que son valorados y apoyados por una comunidad que los quiere. Es necesario cuidar entre todos a los sacerdotes mayores en todos los aspectos de su salud. Desde hace algunos años ofrecemos 3 encuentros para los sacerdotes mayores. Cuentan también con acompañamiento psicológico.
Es mi deseo que la Vicaría Episcopal para el Clero ofrezca en Cuaresma ejercicios espirituales anuales en la Casa Sacerdotal para los sacerdotes mayores. Cuidar la vida espiritual es clave para poder afrontar las dificultades en esa etapa de la vida y envejecer en paz y con dignidad. Encomendamos a la Virgen María, Madre de los sacerdotes, a cada uno de nuestros sacerdotes mayores, que no les falte nunca su protección y nuestra oración, cercanía y atención. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En el marco de la celebración de Pentecostés, fiesta clave, por cierto, para la vida de la Iglesia, hoy vamos a hablar con Javier Vicente, delegado diocesano para los laicos. Con él queremos abordar la importancia de vivir esta solemnidad en comunidad. También queremos averiguar un poquito cuáles son las novedades de la vigilia de este año, que además incorpora el jubileo de los movimientos y asociaciones laicales, y también reflexionar sobre el camino recorrido y el que queda por delante en el proceso sinodal y en el plan pastoral diocesano. Un diálogo que estoy segura va a dar las claves para entender mejor el momento que vive nuestra diócesis y el papel fundamental de los laicos en su presente y futuro. Javier, creo que ya estás ahí. Bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Aquí estamos. Javier, ¿por qué es tan importante que celebremos Pentecostés y que lo hagamos en clave comunitaria y diocesana? Bueno, celebrar Pentecostés, creo que es evidente para todo el mundo, para los cristianos, que es muy importante. Es cuando el Señor Jesús nos deja su Espíritu para que nos acompañe y nos dé fuerzas en nuestro camino de discipulado. Para cualquier bautizado, Pentecostés marca un momento importante, que es cuando nos confirman. Cuando ya de adultos nos confirman la fe y decimos que queremos continuar siguiendo a este Jesús resucitado. Por tanto, es una fiesta importantísima para nosotros. Y la clave comunitaria diocesana, pues recordando el pasaje del Evangelio, cuando se aparece el Espíritu Santo, no estaba cada apóstol, por separado, sino que estaban en comunidad reunidos. Y es desde ese momento, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando salen a anunciar el Evangelio, cuando salen a la misión. Pues esa es la tarea de los laicos, y de todo bautizado, ¿no? Salir a la misión y con la fuerza del Espíritu Santo, que es la que nos acompaña, evidentemente. Entonces, hacerlo en comunidad y comunidad diocesana, viviendo esa celebración presididos por nuestro obispo, pues que mejor que eso, ¿no? Vivir en comunidad y reunidos para recibir el Espíritu Santo. Oye, qué comparación más bonita has hecho con la lectura del Evangelio. Este año la vigilia además va a traer novedades importantes, ¿verdad? Como la inclusión del jubileo de los movimientos, de las asociaciones y de nuevas realidades laicales que junto con una reflexión sobre los signos de esperanza nos proponía el Papa Francisco, ¿verdad? Cuéntanos en qué va a consistir esta vigilia, cuándo y cómo se va a celebrar. Sí, mira, la Iglesia de España celebra el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, es decir, el Día del Laicado Asociado, ¿no? En esta jornada. Y además, este año, con el tema del jubileo, sabéis que cada momento en Roma hay una fecha que es para cada realidad eclesial, ¿no? Y este fin de semana en concreto, en Roma se celebra el jubileo, pues eso, que como tú comentabas, de las asociaciones, movimientos y nuevas realidades. Entonces, en la diócesis, nuestro obispo nos lo comentó a la delegación, que porque también nos hacíamos, aprovechando la vigilia, un acto jubilar para lo mismo, ¿no? Es verdad que nosotros, al final es una celebración para el laicado, pero para toda la realidad eclesial. No estamos juntando sacerdotes, vida religiosa, laicos, pero pues eso, vamos a aprovechar y visibilizar también el jubileo, ¿no? Entonces, hemos añadido esa parte más a lo que otros años veníamos haciendo. Eso significa que, por ejemplo, no vamos a hacer una parroquia como hemos hecho otros años, sino que lo haremos en Lledó, que como sabéis es uno de los centros que es jubilar en la diócesis. Entonces, pues hemos programado toda la celebración pensando un poco en esto, ¿no? Empezaremos en la Iglesia de la Sangre a las 6 de la tarde con una oración de alabanza, y a las 7 partiremos de María Agustina hacia Lledó en peregrinación, y entonces iremos durante el camino. Haremos mención a los signos de esperanza. Sabéis que el jubileo habla de signos de esperanza, de ser testigos de la esperanza ante el mundo. Entonces el Papa Francisco en la bula nos proponía como 8 lugares donde observar la esperanza para el mundo, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia a ello en el camino, y luego cuando lleguemos a Lledó, hacia las 8 y poco, ya celebraremos la vigilia diocesana con la presencia del obispo de la diócesis.
Llevamos varios años, Javier, que en el proceso sinodal y de hecho ahora la Iglesia ha entrado en una fase de este proceso. ¿En qué consiste esta nueva fase? ¿Qué esperas de ella para la Iglesia y sobre todo para nuestra diócesis? Pues mira, pensábamos todos que después de octubre del año pasado, pues que se había acabado ya el proceso sinodal, ¿no? Y pues el Papa Francisco siempre nos sorprendía y nos volvió a sorprender con una nueva fase, que es hasta el 2028, que acabará en otra asamblea. Estamos aún esperando que nos llegue el documento definitivo, simplemente nos han anunciado, pero sí que hay una cosa que es clara, que es que nos piden que pongamos en marcha y articulemos procesos sinodales en cualquier espacio que tengamos en nuestra vida cristiana. Eso significa que podemos hacer cosas ya. No quiere decir que nada estamos haciendo ya cosas sinodales, evidentemente ya hacemos, pero seguro que podemos mejorarlas y avanzar, ¿no? Entonces, se trata de eso, en parroquias, en movimientos, asociaciones, en la diócesis, en delegaciones, cómo podemos mejorar sinodalmente, cómo podemos mejorar nuestra participación, nuestro compromiso, nuestra misión. Todo eso, cómo podemos avanzar y con ejemplos prácticos y concretos. Eso nuestro obispo don Casimiro siempre nos pide, por favor, concretar. No nos quedemos en teoría, sino concretar. Pues ahora tenemos 2 magníficos años para concretar la sinodalidad en la diócesis. Y paralelamente a este proceso sinodal, en la diócesis de Segorbe Castellón estamos concluyendo el segundo curso del Plan Pastoral Diocesano, en el que hemos pasado del primer anuncio de ese encuentro con Jesucristo, pues al acompañamiento en la fe, ¿no? ¿Qué frutos destacarías y cuáles crees que han sido los aprendizajes? Pues mira, yo destacaría, claro, un curso se pasa muy rápido y tampoco da para agotar el tema, ni muchísimo menos. Pero sí que hemos empezado a plantearnos como diócesis que es importante acompañarnos y acompañar. Es decir, que antes hablábamos de la dirección espiritual, si os acordáis, hace años que siempre se decía, ahora quizás hablamos más de acompañamiento espiritual, pero necesitamos ser acompañados y acompañar. En el proceso de la fe no podemos vivirlo de forma sola, ¿no? Cada uno por su cuenta. Hemos de vivirlo en grupo, en comunidad, pero aparte que tengamos alguien que nos acompañe y nos oriente vocacionalmente en ese proceso, y de hecho viene todo el Congreso de Vocaciones viene también justamente a cumplir en esa idea. Es importante que nos acompañemos. Entonces, en este año lo que hemos empezado es a valorar la necesidad de acompañar, de acompañarnos, qué claves son importantes para ese acompañamiento, cómo podemos hacer un acompañamiento que sea evangélico realmente. Pues empezar a ver con eso cómo tiene que ir. Y en los próximos años vamos a seguir formándonos, trabajándonos y poniéndolo en práctica. Eso te quería preguntar precisamente, Javier. Primer anuncio, acompañamiento espiritual, decías, y a partir de septiembre, ¿verdad?, la formación. ¿Qué va a significar esta fase? Pues es una fase más. En el fondo es un poco nuestra formación cristiana, ¿no? Empezar por un primer anuncio, luego pasas a un discipulado en el que es importante que seas acompañado en la fe para poder crecer en ese discipulado, y luego pasa por ya un discipulado en el que tú te formas y vas asumiendo y para poder dar razón de tu fe, y eso te lleva a la misión. Entonces la formación en el discipulado es básica. Es decir, no podemos, para cualquier cosa en la vida hay que formarse, pues para ser cristiano también, ¿no? ¿Eso significa que hemos de ser súper sabios en teología? No necesariamente. Es bueno tener conocimientos teológicos, pero sobre todo es bueno formarse para la vida. Entonces lo que vamos a trabajar el año que viene justamente es eso. Cómo trabajar cómo hacer una formación en la que cada uno de nosotros, en nuestros grupos donde estamos, podamos formarnos para dar coherencia a nuestra fe con nuestra vida. A la vida, esa formación. Desde luego es un itinerario pastoral tremendamente interesante. No debemos de olvidarnos de que todos los bautizados formamos parte de la Iglesia, que la Iglesia nos necesita, que jugamos los laicos, ¿verdad, Javier?, un papel fundamental en este itinerario y que todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer. Evidentemente, los laicos somos la mayoría de la Iglesia. Eso no quiere decir que no tengan importancia los sacerdotes, que la tienen y mucho. Pero el laicado es la gran mayoría del pueblo de Dios. Es que no tiene sentido la Iglesia si no hay laicos. Nuestra misión es importantísima y no podemos dejarla en manos de los sacerdotes. Es que nosotros tenemos una misión en el mundo y hemos de trabajarla. Pues Javier Vicente, delegado diocesano para los laicos, es un placer siempre tenerte en este espacio de la Iglesia de Segorbe Castellón. Muchísimas gracias por siempre darnos esta visión tan cercana, por tu entusiasmo y sobre todo por la labor y la tuya y la de todos los laicos de nuestra diócesis en este camino que lo es de comunión, de misión y de esperanza. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Termina el espejo de Segorbe Castellón de este viernes.
Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Y ahora sí, sigues en Mediodía Cope. Que tengas un feliz y bendecido fin de semana. Pero, ¿la clase de religión sirve para algo? Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos. Son tantas las razones. Para entender nuestra historia. Apúntate a Reli. Para descubrir el valor de la vida. Apúntate a Reli. Para entender el arte. Apúntate a Reli. Apúntate a Reli, porque sí que sirve. Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.